tecnologías y tenemos que reaccionar ante ellas. Y eso ha sucedido. Los consumidores han empezado a comprar en mayor medida por internet, desde la casa, y eso cambia el panorama. Cambia el panorama porque en estas circunstancias el consumidor tiene una serie de opciones diferentes a las que tiene en tienda. Por ejemplo, podría comprar desde por teléfono, si se da la oportunidad, puede comprar por internet, puede comprar incluso haciendo una videollamada, ¿por qué no? Y hablando con su bodeguero o comerciante cercano de confianza e interactuar incluso con él. Así que el consumidor mismo va a cambiar y va a cambiar la manera en que compra. Y cuando el consumidor compra de esta manera, se vuelve atractivo para todas las partes que están en la cadena de valor del sector consumo y del sector retail. El consumidor, por ejemplo, puede comprar productos de reposición, la sal, el azúcar, el aceite, el papel higiénico, pero también puede comprar productos de solución, ideas, cómo voy a preparar la cena esta noche, mañana tengo invitados, qué conjunto de productos necesito para cocinar, etc. Entonces, ante esta situación y estas posibilidades que tiene el consumidor, los fabricantes dicen, bueno, yo tengo a los retailers con las tiendas cerradas o a medio funcionar, tengo al consumidor con estas posibilidades y estas expectativas, tal vez aparte de distribuir a los retailers y incluso al sector HoReCa de hostelería, lo que puedo hacer es saltarme estos intermediarios e ir directo al consumidor. Y hay casos, y hemos visto ya en el Perú concretamente, Lindley, Alicorp, están incursionando en distribución y venta directa al consumidor a través de web. En otros países también, PepsiCo, Coca-Cola. Entonces, se da el caso en que el fabricante puede ir directo al consumidor. Y cuando el fabricante hace esto, pues se plantea con qué productos mis presentaciones tal vez pueden cambiar, debo contratar un tercero especializado en llegar al consumidor última milla, tengo o no gente preparada para interactuar con ese consumidor cuando me va a hacer los pedidos, el fabricante directo al consumidor, una tendencia disruptiva, porque también está el retailer que se preocupa, porque podrían saltárselo, y dice, bueno, ¿qué hago para agregar valor? ¿Qué hago para que mis tiendas sean más atractivas? Claro, puedo poner productos de reposición en mis tiendas una vez que pueda abrirlas, pero ¿y qué tal si me organizo por productos, por categorías de solución, como las que mencioné, en las que el consumidor está pensando? Y cambio mi disposición de tiendas y cambio mi gestión de categorías de solución, la categoría de comida italiana, la categoría de comida china y las categorías de reposición habituales. Y mi layout de tienda cambia. Pero también hago venta por internet para llegar a ese nuevo consumidor que ya adquirió habilidades y además satisface sus necesidades por medio digital. Así que bueno, quería poner esto en la mesa para empezar a inquietarlos y a ver las tendencias que se dan en este contexto, donde tenemos COVID-19 durante la crisis, es el momento en que está el Perú, y tenemos post-COVID-19, después de la crisis, donde ya están otros países, como en el caso de España, de donde procede Ramón y donde estoy yo en este momento. Ya estamos pudiendo salir, ya estamos pudiendo ir a los cafés, a las tiendas, la cosa cambia. Así que bueno, con estas ideas sobre la mesa, le doy la palabra a Karina para que empiece las exposiciones. Adelante, Karina. Gracias, Ramón. Gracias al Pacifico Business School por esta invitación, que con mucho gusto, bueno, comparto algunas ideas, muy buen preámbulo, y bueno, ya voy aquí a ver aquí un momentico, disculpen. Si es que me dice que está ya una presentación. Entonces, bueno, el tema que yo voy a tratar con, bueno, más de 20 años de experiencia en tiendas, definitivamente el mercado del retail siempre está en proceso de transformación. El tema de repensar los modelos de negocio y, bueno, cómo están siendo impactados en los cambios en el comportamiento del consumidor. Aquí un poco, bueno,
corto tiempo la presentación. La idea también es compartir con los demás expositores algunos puntos de vista y bueno, es entender que definitivamente el mercado cambió, los clientes adoptan nuevos comportamientos que están impactando pues esta transformación digital y sus modelos de negocio. La situación del COVID es definitivamente pues una disrupción, ¿no? Pero la industria había estado interrumpida pues por otras tecnologías que desde hace mucho tiempo comenzaron a aparecer y a crecer con mucha fuerza, como es el caso de Amazon, y eso pues había obligado a muchas empresas a reinventarse. Pero ¿cómo el COVID nos está afectando? Bueno, en primer lugar, las intenciones de compra, ¿no? Está cambiando del online, de la tienda física a la online. Y las compras, bueno, por discreción, y han bajado, como ven en este gráfico de Ernest Young, todo lo que está en verde significa que está subiendo, todo lo que está en rojo es que está bajando, la alimentación sana, las comidas en la casa, Gabriel habló de una solución pues a través de comidas étnicas como se llaman aquí en los Estados Unidos, pero también lo que son cenas en familia, eso también está, puede ser una solución, la gente está comiendo más en casa y en grupos familiares, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente hay cambios en eso, específicamente en el tema económico, el ahorro, y eso está impactando a la industria. La ruta de compra, como se habla en el mundo digital, no es nada más ir a la tienda, como podemos ver aquí en el caso de Walmart. Yo pude trabajar en un proyecto de transformación digital en esta cadena de empresas. Y fue interesante porque, bueno, me tocó educar a los clientes y educar pues a los empleados en unas nuevas tecnologías para facilitar el servicio de autocompra, así como hicimos un experimento con nuevas tecnologías a través de un app. Entonces, bueno, el app me llamó mucho la atención que la gente no nada más compraba fuera de la tienda online, sino dentro de la tienda. Las estadísticas indican que el 12% de los usuarios que van a Walmart están comprando dentro de la tienda en la aplicación online. Los invito, si algún día vienen a los Estados Unidos, que puedan bajar la aplicación de Walmart y que puedan ver que tienes las dos opciones de entrar en las pantallas. Yo creo que una de las mejores aplicaciones que hay actualmente en el mundo del retail, y es porque te da la posibilidad de comprar en la tienda o comprar online dentro de la misma tienda. Entonces, bueno, eso implicó en el proyecto de transformación que definitivamente la conectividad Wi-Fi en las tiendas pues fuera amplio y pudieran pues facilitar todo el proceso. Y como habló aquí un poco Gabriel, el tema del Direct to Consumer, que es esa pues competidor nuevo que también está afectando, que ya la gente también puede comprar a través, en el caso de Alicorp, directamente de Alicorp, los consumidores. Aquí en Estados Unidos, PepsiCo y Frito-Lay están lanzando también unos canales nuevos de compra a través del online. Todo eso no es más que se acelera la cuarta revolución industrial. Les recomiendo este libro que es muy importante porque explica un poco todos estos cambios que estamos viendo en los últimos años. Y el autor es Klaus Schwab, que es el presidente del Fondo Económico Mundial, y él habla pues de 4 puntos, ¿no? El primero, la adopción de las nuevas tecnologías, lo que es la digitalización de los procesos, que se está viendo acelerado con todo lo que son los modelos SaaS, que son estos modelos de Service as a Software. En Estados Unidos hoy en día la mayoría de las empresas llevan su contabilidad a través de una aplicación que se llama QuickBooks, y hay otras en el mercado, igualmente en mercado digital. Luego tenemos, bueno, todo el área de la disrupción de las industrias, que está siendo muy acelerado. Estamos pasando definitivamente de lo análogo y digital. Este pues web seminar que estamos haciendo digital es un ejemplo de ello. A lo mejor antes algunos de ustedes no habían tenido la posibilidad pues de hacerlo, ahorita lo están haciendo. Cambios en el comportamiento del consumidor, bueno, como ya comenté, no nada más desde el punto de vista de compra, pero también desde el punto de vista tecnológico. Hay gente que nunca había comprado online y se está viendo pues en esa necesidad. Y bueno, definitivamente el liderazgo. Han nacido nuevos líderes que están tomando las riendas en todo este proceso de transformación, y bueno, la agilidad y la respuesta y la velocidad de estos cambios definitivamente son claves y críticos para podernos adaptar a lo que se llama la nueva economía. Nace una nueva generación de empresas, y eso lo hablo así porque cuando hablan de la nueva normalidad o la nueva realidad, bueno, ¿qué va a pasar con las empresas? Yo creo que están naciendo o se están reinventando, y no es más que aprender a trabajar remotamente, como estamos viendo, utilizando plataformas, estructuras de soporte, los gerentes como líderes de cambio, lograr pues una organización centrada en el cliente. En el mundo digital y en las empresas digitales, realmente el valor de las compañías como Facebook y compañías como Uber, los clientes son el principal valor. Y bueno, definitivamente fomentar lo que es la mentalidad del startup, la energía y todo el tema de la actitud, ¿no?
Claro que cuando uno le pregunta a las empresas qué es la transformación digital, esta caricatura muestra que todo el mundo dice, todo el mundo quiere transformación digital y levantan la mano y dicen que sí, pero a la hora de preguntar qué es, no todo el mundo lo sabe. Y en parte es porque se habla mucho del tema, pero se manejan poco los conceptos. Y aquí los invito a reflexionar, pues que no es nada más la inversión de tecnología, sino también en procesos y en un nuevo valor al cliente, para poder competir efectivamente en la nueva economía. Los reyes de la crisis han sido definitivamente los que ya habían comenzado este viaje de transformación digital. Aquí algunas estadísticas muestran el volumen del mercado que ya estaban captando aquí en los Estados Unidos. Entiendo pues que en el Perú lo que son las zonas rurales tienen pues menos conectividad y menos acceso a internet, pero bueno, todo lo que son las zonas urbanas probablemente sí se está viendo pues esa aceleración. En el caso de Instacart, que es pues un personal shopper que hace los compradores, son miembros pues de esta aplicación, a través de esta plataforma compran en distintos supermercados, ha estado con una sobredemanda tal que no pudo cumplir con las órdenes, ¿no? El caso de Amazon ha sido bien interesante porque Amazon tiene personal shoppers dentro de la tienda y tienen a los drivers afuera. Entonces, el personal shopper no es que se tiene que ir a montar un carro y llevar la orden, sino imagínense el conocimiento que tiene y la agilidad para comprar dentro de la tienda sabiendo pues dónde están todos los productos, ¿no? Y creo que han sido bien efectivos en ese proceso. No es fácil, se requieren de dos capacidades, la capacidad pues estratégica, que no es más cómo definir esa innovación competitiva para generar valor, como también la innovación bien ejecutada, que es la parte operativa, ¿no? Que son los procesos, las tecnologías y la gente. Es interesante comentar que en estos procesos de transformación digital, la innovación no es como antes, que se invertía, no funcionó, la sacamos del mercado y es un fracaso. La visión de la innovación actualmente es más experimental, no se hace en todas las tiendas, se hace en una muestra significativa de tiendas y el enfoque es que siempre estamos probando y ensayando, eso es como el teléfono. Cuando, por ejemplo, compramos un teléfono Apple, nos damos cuenta que las versiones van cambiando. Ellos las innovaciones las van haciendo automáticas. No es que lanzan un producto al mercado y después lo sacan, ¿no? Entonces, bueno, para eso es importante una estrategia en qué podemos invertir en inteligencia artificial, en Big Data, en Business Intelligence, Deep Learning, Internet of Things. Son tantas las cosas en las que podemos invertir que las empresas, si no tienen una estrategia pues quiénes son sus clientes, qué es lo que necesitan, van a poder estar, como pongo yo aquí, tirando flechas, invirtiendo en distintas pues tecnologías y sin buenos resultados. Tengo pues colegas de trabajo aquí en los Estados Unidos que les está pasando eso, compran drones y compran pues otras nuevas tecnologías que no les están dando los resultados y es porque definitivamente se requiere una metodología. Yo tuve la suerte no nada más pues de apoyar un proyecto de transformación digital en Walmart, sino también de hacer un curso en Columbia Business School, que el profesor era uno pues de los asesores de Walmart y ahí nos explicó toda la metodología que hay detrás de una transformación digital. Se requieren de diagnósticos, la empresa está en una situación actual y quiere llegar a una situación deseada. Yo también pongo pues a su disposición, hay herramientas hoy en día y tengo aliados que nos apoyan en todo este proceso para ver en dónde estamos en nuestras distintas áreas de innovación, en la marca, en el tema de la cadena de suministros, que vamos a hablar más adelante, la experiencia con el consumidor, los procesos, etcétera. Esto es un ejemplo pues de la medición que se le hizo a nuestra compañía Comercio Competitivo. Luego, bueno, tenemos el tema de la matriz, las transformaciones pueden ser completas o parciales, los bancos pues que están siendo omnicanales y los que no, y bueno, las plataformas de pago, por ejemplo, en Estados Unidos está Cash App y Venmo, que son completamente digitales, no son como los bancos pues, ¿no? Después, bueno, el tipo de tecnología, ya les comenté un poco, todo el tema de inteligencia, sensores inteligentes, eso lo estamos viendo más en los carros, y bueno, y la computación y la inteligencia artificial, pues en Google lo estamos viendo también, cómo están reaprendiendo y es más fácil las búsquedas hoy en día. Ya para ir terminando, el modelo pues de negocio ha cambiado, tenemos nuevos socios, aquí se está viendo pues que hoy en día se habla en el mundo digital lo que es la competition, que es cómo se unen aliados para resolver un problema, en este caso con el COVID. Apple se está uniendo a Google para desarrollar nuevas tecnologías que permitan pues monitorear la trazabilidad, como lo han estado haciendo en Sur Corea.
el tema de dónde están los contagios, es un ejemplo de eso. Bueno, en las tiendas que están en centros comerciales, cómo se unen con los centros comerciales, cómo son pues los nuevos recursos y los espacios y los diseños que se necesitan, las relaciones con los clientes han cambiado también, los que tienen pues mercadeo digital y los que tienen pues otras plataformas como WhatsApp, es una manera de comunicarse con sus clientes, eso pues el servicio al cliente es importante. A mí me ha pasado que voy a tiendas y dicen que están cerradas y nunca me lo dijeron, y bueno, como ustedes saben, las distancias en los Estados Unidos es muy amplia y pierdo el viaje y eso no crea más que insatisfacción y decido terminar comprando online, ¿no? Entonces tener pues una política de servicio al cliente y digital es sumamente importante. Y bueno, definitivamente cuánto nos va a costar, cuánto vamos a ganar, eso es una reinvención pues del modelo de negocio, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir terminando, se acelera la transformación digital empresarial, tenemos que ser más ágiles y flexibles. Cambian los clientes, cambia la empresa, cambian los competidores. Tenemos que definir una estrategia digital e invertir en nuevas tecnologías, ya sea parcial o imparcialmente. Diseñar una operación y unos procesos que hagan que esa innovación sea efectiva. Repensar mi modelo de negocio, en dónde van a estar pues esos nuevos ingresos. Si yo generaba ingresos alquilando espacios dentro de la tienda, a lo mejor lo que puedo generar ingresos ahora es vendiendo espacios en la página web. Yo digo también en el caso de los centros comerciales, es un ejemplo del mundo tradicional que vendía a través después de varios comerciantes o tenants dentro de un centro comercial. Amazon no es más que eso, un grupo de vendedores y de compradores. A lo mejor los centros comerciales tienen que repensar en también cómo hacen para vender en línea, para dar promociones y mejores servicios. En el caso de medir la capacidad de innovación, en qué situación estamos. Cuando esta colega me comenta, no, es que no he podido ser efectivo en las inversiones que estamos haciendo. Bueno, ¿cuentas con una metodología? No. ¿Sabes en qué situación estás y a dónde puedes llegar? Entonces, bueno, por eso es tan importante hacer estos diagnósticos y definitivamente no podemos olvidar nunca a los clientes. Ese es el centro de nuestro negocio y nuestra meta es satisfacerlo. Entonces, no subestimar sus necesidades, sus expectativas y cómo podemos pues lograr esa lealtad que es tan importante. Ya con eso pues me despido. Ese es, bueno, mi contacto a través de LinkedIn, mi correo electrónico y mi teléfono. Igual me imagino que al final Gabriel va a hacer un cierre. Y bueno, fue un placer compartir este tema en tan pocos minutos, de los cuales me gustaría más adelante que podamos expandirlos por detalle. Así que bueno, Gabriel, con esto me despido y bueno, muchísimas gracias a todos y en especial pues al Pacifico Business School. Gracias, Karina. Muy claros los mensajes. Bueno, Karina nos ha introducido a la transformación digital. Aquí sí, este tema con tanta tecnología, con tanta información que nos está llegando en este momento, hay que ser selectivo. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde se empieza en la tienda? ¿Qué tecnología tiene o no acceso el consumidor? Y esta tecnología, ¿cómo nos facilita la innovación experimental, ha comentado Karina, prueba y error, donde entiendo, lo vital no es asegurarse que funcione, sino entender el resultado rápidamente, corregir si es que no está funcionando bien, aprender rápidamente e ir por la siguiente, ¿no? E ir mejorando, convergiendo hacia la solución final progresivamente. Lo mismo debe estar pasando en la cadena de suministro. En la cadena de suministros, donde hemos hablado en estas épocas de que los stocks deben estar más cercanos para reaccionar, de que posiblemente necesitamos stocks de contingencia por si viene otra nueva crisis, otra nueva pandemia, por si la producción de algunos productos clave debe ser local. Bueno, estos temas podemos conversarlos con Ramón, que nos va a comentar acerca de los temas de operaciones y de supply chain management. Adelante, Ramón. Gracias, Gabriel. ¿Se ve la pantalla? Sí. Ok. Bien, buenos días y en primer lugar agradecer a la organización la invitación para presentar esta pequeña presentación sobre innovación en la cadena de suministro y COVID-19, ¿no? Un poco lo que voy a disertar hoy va a estar centrado en tres grandes áreas de innovación
la colaboración en la cadena de suministro, la transformación digital, cómo la tecnología está ayudando a todo este proceso de innovación y la sostenibilidad, ¿no?, como grandes tendencias. Por último, haremos algo de debate sobre las consecuencias del COVID-19, al menos desde la perspectiva europea, que es la que conozco un poco mejor, y concretamente de España. Cómo nos ha afectado, qué ha ocurrido y horizonte temporal y más estructural, ¿no? Con esto pasamos un poco a ver la colaboración en la cadena de suministro. En la figura central que tienen ahí, vemos un poco en qué consiste la optimización de la cadena de suministro compartida. El concepto interesante que subyace detrás de todo este gráfico es que las optimizaciones en la cadena de suministro no se consiguen, digamos, trabajando silo a silo, eslabón a eslabón, sino teniendo una visión integrada, es decir, compartiendo información desde el punto de venta hasta la compra del material por parte de los fabricantes. Es dando visibilidad de la información que hay en el punto de venta, los movimientos de stocks de mercadería que se producen entre los distintos eslabones de la cadena, es cuando se produce el mayor nivel de beneficios para el consumidor y para las empresas, ¿no? Y luego hay otro efecto interesantísimo también, que es la masa crítica. Es decir, se consiguen más efectos si somos capaces de combinar un mayor número de empresas en las prácticas de optimización. Es decir, combinando, por ejemplo, los movimientos y las cadenas de suministro de fabricantes, distribuidores o retailers en su movimiento desde la fábrica hasta el punto de venta. Este es un poco el tema, ¿no? En este gráfico un poco es lo que pretendía esquematizar, ¿no?, que es el tema de la producción sincronizada a partir de señales de banda hasta que llega de los consumidores, que llegan hasta la fabricación, que permite sincronizar la planificación de la demanda con la planificación de la distribución, sincronizar la producción y la distribución y ver qué compramos. El uso compartido de activos. En este esfuerzo de extender la masa crítica es bien interesante, que podemos compartir, por ejemplo, medios de transporte, pero no solo vehículos, sino también almacenes, centros de distribución, almacenes urbanos periféricos en zonas densamente pobladas. Es bien interesante. He participado en algún proyecto de estos de optimización donde, bueno, de hecho ya no son proyectos, sino que en algún caso hay empresas que ya lo están haciendo sacando un rendimiento económico, que es el tener plataformas de reexpedición en las afueras de ciudades en el continente europeo, donde hacen reexpedición de las mercancías que van tanto a establecimientos de hostelería, pero también para e-commerce. Y agrupan cargas, agrupan cantidades, hacen menos entradas y todo esto contando con la restricción que supone que en algunos municipios, en algunas ciudades grandes, hay horarios restringidos, zonas de tráfico bloqueadas simplemente al transporte de mercancías, y para esto tienes que ir con vehículos ecosostenibles, por ejemplo, ¿no? Todo esto es todo un movimiento, toda una iniciativa bien interesante, que está siendo ya más que una iniciativa de innovación, una realidad, ¿no? Otro proyecto interesante en el que tuve la fortuna de participar fue un proyecto de intermodalidad, de sincronización modal. Fue un proyecto europeo donde se hizo un esfuerzo intersectorial de 22 multinacionales de fabricantes de gran consumo y retailers. La idea era optimizar el coste de transporte y tener una mejor visibilidad de la cadena y prestar mejor nivel de servicio al consumidor. Para ello se unificaron esfuerzos, se montó una empresa ad hoc y se montó un pasillo de logística desde el este europeo, donde se concentran los mayores fabricantes de gran consumo, los países como Hungría, Rumanía, etcétera, hasta haciendo consolidaciones de cargas, haciendo multirrecogida en estos países y montando una línea de ferrocarril dedicada que llegaba hasta los puntos de destino más importantes del continente europeo, Reino Unido, Francia y Países Bajos.
Para esto se montó una empresa que coordinaba toda la información de punto de venta, organizaba las planificaciones, gestionaba los distintos medios compartidos, los almacenes, reexpediciones, la consolidación ferroviaria y, bueno, fue muy interesante, ¿no? Esto es un poco la visión que quería darles sobre la colaboración en la cadena de suministro. Pasamos a ver el tema de la tecnología, la digitalización. ¿Cómo la tecnología nos está ayudando? Pues, bueno, Karina ya ha avanzado bastantes ideas. Por no ser repetitivo, diría que en temas de logística colaborativa la tecnología es vital. Había herramientas ya que nos ayudaban a hacer planificación avanzada, pero se han visto potenciadas en los últimos tiempos, por ejemplo, por la Big Data. Big Data permite recoger y consolidar información no solo del punto de venta físico, sino, por ejemplo, también de e-commerce, visión 360 del cliente, interacción en redes sociales. Todo esto lo mete en la coctelera y consigue definitivamente unas planificaciones, unas previsiones de demanda mucho más finas que nos ayudan mucho más. Automatización de almacenes, yendo a la parte más operativa. El uso de autómatas que consiguen tener almacenes caóticos sin ninguna intervención humana, donde toda la mercadería está perfectamente almacenada e integrada con sistemas de expedición a camiones. El uso, por ejemplo, de autómatas para el dispatching, para el picking. Ejemplo, he participado en algún proyecto, por ejemplo, de distribución farmacéutica. La distribución farmacéutica tiene una peculiaridad en mi mercado, que es que tiene unas puntas bestiales de demanda en determinadas horas del día. Puede durar, digamos, esa punta de demanda 1 hora máximo, ¿no? Y ahí tienes que rellenar, tienes que armar un montón de pedidos que con la sola ayuda humana no te serviría. Con el uso de estos robots es posible armar todos estos pedidos, sacarlos adelante y además es muy eficiente porque no tienes la necesidad de tanta intervención manual. El uso de robots, por ejemplo, que traen la mercancía para hacer picking híbrido, trayendo la mercancía que está ubicada en los almacenes a donde está la persona que está preparando los pedidos. Esto tiene la ventaja de la eficiencia, la seguridad de que no hay errores en el picking y, por otro lado, el ahorro y la eficiencia. Trazabilidad y seguridad. La aparición definitivamente del IoT, Internet de las Cosas, tecnologías como la identificación por radiofrecuencia, que se han abaratado sensiblemente en los últimos años, y el blockchain, han dado un salto cualitativo en todo lo que es trazabilidad, en tener perfectamente identificado en todo momento, en cualquier lugar, la cadena, pero no solo cualquier mercancía en la cadena, pero no solo la mercancía en sí, sino también, por ejemplo, los embalajes. Es muy importante, por ejemplo, en el sector lácteo, en un proyecto que participé con este tipo de tecnologías, el tener control de la cadena de frío y que no se rompa la cadena de frío con determinados alimentos, por ejemplo, que tienen huevo o leche, ¿no? Entonces, la identificación por radiofrecuencia y el IoT te permite tener control de que efectivamente no se abren los compartimentos, ¿no? La inteligencia artificial, ¿cómo nos ha ayudado? Otra vez, la optimización de rutas, por ejemplo, en la optimización de rutas, la inteligencia artificial está prestando una ayuda increíble. He participado en algún proyecto de inteligencia artificial junto con optimización de rutas y trabajos que antes duraban para un planner 5 horas, planificar todas las rutas de distribución capilar de una ciudad, por ejemplo, en bebidas gaseosas, ahora se reduce a segundos. Y lo que es más, te permite, gracias al Machine Learning y a esta tecnología, el hacer inserciones de paradas no previstas, te permite hacer planificación dinámica, ¿no? Es todo un proceso. Bueno, no quiero extenderme más, podría seguir hablando y hablando, pero creo que no es el objetivo. La sostenibilidad, la otra gran tendencia que les mencionaba al principio. Este tema es curioso porque, bueno, en el continente europeo se le da mucha importancia. No conozco tanto el Perú, pero les cuento un poco lo que ha pasado aquí, ¿no? Este tema hasta hace no demasiado tiempo era considerado como un tema de nicho de mercado, al que había un determinado colectivo de consumidores que estaban interesados en productos ecosostenibles y bla, bla, bla.
en la actualidad ha pasado de ser un posicionamiento de nicho a un estándar industrial. Cada vez las empresas están más interesadas en este tema. Y se ha motivado básicamente por dos hechos. Uno, el consumidor, que cada vez basa más sus decisiones de compra en factores de sostenibilidad, en el hecho de que la industria, el fabricante les dé confianza en sus prácticas ecosostenibles. Y por otro lado, el impacto que ha tenido la regulación gubernamental. Ha habido agendas desde Naciones Unidas, desde algunos gobiernos, fomentando la transición energética, la ecosostenibilidad, y se han liberado fondos para determinados proyectos. Ejemplos de proyectos que, bueno, conozco desde cerca, ¿no? Por ejemplo, la utilización de vehículos con células de hidrógeno, vehículos de hidrógeno. El vehículo eléctrico en el sector industrial es inviable, porque la batería ocupa demasiado sitio de la carga y no sería rentable. Sin embargo, los vehículos de hidrógeno tienen unas baterías de un tamaño mucho más reducido y es muy interesante. El tema de la reducción de plástico en los embalajes y también, por ejemplo, destacaría la reducción de desperdicios en la cadena. Una iniciativa que se ha tomado entre fabricantes para hacer que no se desperdicie tanto alimento en la cadena de suministro. Bueno, a partir de aquí hemos visto todo lo que es la innovación hasta ahora, las tres grandes principales áreas de innovación que a mi juicio se están realizando, por lo menos en los proyectos que tengo más cerca, y en esto nos llegó el COVID, ¿no? ¿Qué pasa ahora con el COVID? Pues, ¿cómo nos está influyendo? ¿Afectará la innovación? Bueno, vayamos por partes, ¿no? Yo creo que ha sido muy interesante el efecto que ha tenido el COVID en la cadena de suministro, ¿no? Inicialmente, al menos en mi país, donde estoy ahora, se produjeron picos de demanda bestiales en alimentación, más del 71%, que no fueron sino efecto acaparación de los consumidores, ¿no? Se encontraron en una situación de pánico y tuvieron que ir a aprovisionarse, y no solo de papel higiénico, ¿no? Esto, pues, en la realidad de las cadenas de suministro de los países de Europa, donde se trabaja con flujo tenso de suministro, fue un problemón, porque se sustituye el stock, apenas se funciona con stock ni en tienda, ni en centros de distribución, ni en los almacenes regionales, ¿no? Se funciona con información. El aprovisionamiento se va haciendo en base a unas pautas, una planificación de demanda realizada con la información de ventas que se ha producido en el pasado, ¿no? Estos picos de demanda abruptos que no se esperaban rompen cualquier previsión y hicieron, pues, que la situación se descontrolara, que hubiera rupturas de stock, pero bueno, las empresas poco a poco fueron, digamos, controlando este efecto látigo y actualmente la situación está perfectamente controlada, ¿no? El otro punto interesante en la cadena de suministro, o sea, a nivel más global, es que probablemente se produzca una relocalización de la fabricación, ¿no? Se ha abusado, en mi opinión, de la deslocalización industrial hacia países del Extremo Oriente, ¿no? Y esto probablemente va a revisarse. Han habido problemas debido a que estas cadenas son tan largas, ha habido falta de suministro en algunas ocasiones. Ha sido un problema gestionarlo y aparte el hecho estratégico de que te viene una pandemia y te quedas sin producción, ¿no? Entonces, todo esto va a ser revisado, en mi opinión. El e-commerce. Karina ha hablado bastante, Gabriel también ha puesto un debate interesante encima de la mesa, pero bueno, os cuento un poco lo que ha ocurrido aquí. Subió bestialmente como la espuma, más del 60% de incremento de pedidos, ¿no? Y sobre todo en el sector alimentación. Lo único es que, bueno, la reacción fue bien lógica. El consumidor quería seguridad, no quería ir a la tienda física y decidió acceder al e-commerce. Pero el e-commerce falló. El e-commerce falló, ¿por qué? Porque no todas las operaciones de e-commerce de alimentación estaban suficientemente digitalizadas como para hacer frente a una subida de demanda tan grande. ¿Por qué? Principalmente por la logística. No había operaciones específicas dedicadas de almacenes digitalizados orientados a servir pedidos de e-commerce. Esto fue el fallo.
Las webs funcionaron, pero al final tuvieron que cortar las webs y la gente, pues, medio adaptarse. Hubo excepciones, también hubo empresas que en el proceso se adaptaron y montaron operaciones dedicadas para superar este gap. Esto yo creo que es una tendencia que va a quedarse, va a tener que arreglarse y las empresas están invirtiendo, son conscientes. El tema de la gestión de la última milla fue curioso. Estábamos en casa, luego la gestión de la última milla era bien sencilla, todo el mundo contento, las empresas logísticas no tenían tráfico, pero esto va a cambiar. A partir de ahora, el consumidor es muy exigente en el e-commerce, exige mucha flexibilidad, que se lo dejen en el trabajo, que se lo dejen en un locker, que se lo lleven a la casa, pero va a haber de todo a partir de ahora. Va a ser un todo a la vez. ¿Por qué? Porque va a haber gente haciendo teletrabajo, pero va a haber gente en la oficina y va a haber tráfico por las ciudades. ¿Qué va a ocurrir? Pues lo que comentaba al principio de la cadena de suministro colaborativa. Habrá que agrupar cargas en las entregas, habrá que utilizar hubs urbanos para hacer el suministro de forma que no se colapsen tanto el tráfico en las ciudades, se pueda hacer unas rutas razonables y todo el mundo contento, ¿no? Más temas, porque creo que me estoy ya llegando al término del tiempo que tengo. Reinvención de empresas. Citando lo que decía Gabriel al principio de la aparición de nuevos canales. Aquí en mi país, concretamente, el sector de la hostelería desapareció en un día, gracias al confinamiento. Con lo cual, todos los proveedores, por ejemplo, de cervezas o de productos específicos que van al canal hostelería, a la restauración, tuvieron que reinventarse y se reinventaron bien. Montaron canales direct to consumer, montaron e-commerce y fueron al consumidor final, ya que habían perdido toda la venta que tenían en estos casos. En algunos casos, por ejemplo, en el sector cerveza, la participación de la hostelería era de más del 60%. Era perder más del 60% de tu facturación en un día. Y no iban a dejarlo así, ¿no? Empresas más artesanales, de todo tipo, todo el sector especializado en la hostelería tuvo que reinventarse de forma rápida, ¿no? Bien interesante. Bueno, la tecnología, el consumidor exige más seguridad, menos contacto humano, utilización de dispositivos incluso dentro de la tienda física, más e-commerce. Esto está claro que es una tendencia que va a estar aquí para quedarse. Con lo cual, todas las empresas que quieran apostar por la digitalización, está claro que van a tener que seguir avanzando por aquí. Racionalización de surtidos. Los surtidos van a ser más estrechos. La gente va a querer comprar cosas más esenciales porque estamos en modo crisis económica a partir de ahora, ¿no? Y por último, y ya con esto termino, la agenda de sostenibilidad pues, es otro punto que probablemente se someta a bastante debate. Todo lo que es utilización de vehículos alternativos, la limitación en los envases de plástico. Debido a la situación de crisis, las agendas de los gobiernos probablemente limiten fondos para este tipo de iniciativas y no digo que se congelen, pero temporalmente van a ser revisadas. Y con esto cedo la palabra a Gabriel, creo, para que siga el siguiente expositor. Me he pasado algo de tiempo, creo, pero bueno, espero que les haya sido interesante y si hay preguntas las pueden canalizar a través del moderador. Gracias, Ramón. Muy interesante cantidad de tendencias que ya se han vivido en España, donde el confinamiento se está relajando progresivamente y selectivamente en cada región. Esto que todavía no sucede en Perú es una experiencia a tomar en cuenta. Has hablado, Ramón, de que lo sostenible se ha vuelto, ha cambiado de ser una estrategia de nicho a ser una estrategia estándar. Una serie de tendencias con relación a las personas han tenido que darse en la época de COVID-19 y podría ser que también pasen a ser estándar. Por eso tenemos aquí a Francisco Grillo, que es especialista en temas de gestión humana y de soft skills, y nos va a comentar acerca de cómo es que las tendencias que hemos visto en esta crisis COVID y en el periodo post-COVID van a quedarse o no y van a afectar o no a las personas. Así que adelante, Francisco, y escuchamos tus comentarios.
Buenos días con todos, buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias a Pacifico Business School, muchas gracias a Gabriel del Castillo y a su equipo por la gentil invitación. A ver, hemos escuchado interesantes propuestas, interesantes ideas sobre todo lo que esta nueva normalidad, esta incidencia del COVID-19 nos ha forzado o nos va a forzar a hacer y nos está forzando a hacer y seguiremos obligados a mutar y a cambiar muchísimo. Hemos hablado de tecnología, hemos hablado de tener nuevas ideas, hemos hablado de acercarnos más a los canales, hemos hablado de colaborar, hemos hablado de una serie de cosas interesantes y yo precisamente quiero entrar a incidir un poco más en qué significan todos estos cambios, pero desde la perspectiva de las personas. De qué manera las personas se ven afectadas por estos cambios y qué herramientas tenemos que utilizar para facilitar que nuestros equipos estén en mejores condiciones de adoptar, sostener y proyectar estos cambios y lograr que las organizaciones y las empresas sigan siendo eficientes y efectivas como lo han venido siendo hasta antes de la crisis. Soy un nuevo en el sector retail y consumo y por eso estoy utilizando un estudio reciente de KPMG que se llama Principales Tendencias en la Industria del Retail y CPG de abril de 2020, en donde habla de una serie de tendencias que en el marco de esta emergencia de COVID-19 han surgido para el sector y que de alguna manera, como ya se dijo en los expositores que me precedieron, vienen siendo tendencias que de hecho existen, pero que se han intensificado debido a esta situación. Yo estoy escogiendo 3 de estas tendencias del estudio para que se tenga... ¿Por qué? Porque se relacionan directamente con lo que yo creo que tiene vinculación con la actividad de soft skills. Las tendencias que he escogido del estudio son 3, decía yo: personas en el centro, la experiencia cliente como elemento para generar lealtad y la confianza como motor de crecimiento. En estas 3 hay elementos muy importantes de cambio y de gestión de personas que es importante tener en cuenta y me voy a referir a ellas. Personas en el centro quiere decir fundamentalmente cuidar a las personas, al cliente, al colaborador, al consumidor. Esto es un elemento fundamental en el futuro. Experiencia cliente tiene que ver con comprender mejor al nuevo consumidor y anticipar sus necesidades. Y confianza como motor de crecimiento, y lo hemos visto, tenemos un consumidor que está mucho más vinculado con causas relevantes, que pueden ser medio ambiente, sostenibilidad, compra justa, y está interesado en cómo se está lidiando con los efectos del COVID-19 al interior de las compañías. Para eso, siguiente lámina, por favor. Una más. ¿Sí? Para eso, tenemos respecto de las soft skills requeridas para lidiar con estos. En esta lámina, perdonen, son el resumen de estas 3 cosas que les estoy diciendo, ¿verdad? Personas en el centro, experiencia de cliente para mejorar lealtad y construir confianza. Para desarrollar y para ser mejor, como he dicho, en la adopción de estas medidas y la consolidación de estas tendencias, las empresas y las organizaciones tienen que preocuparse muchísimo por, siguiente lámina, por favor, por desarrollar un poco más trabajos en el área de las soft skills, de las habilidades blandas. Simplemente para un rápido resumen de qué son las habilidades blandas, siguiente lámina, por favor, me quiero referir a 3 características importantes de ellas. Las soft skills son las que sirven directamente para relacionarse, ¿sí? Los seres humanos usamos las soft skills para relacionarnos. Hay 3 niveles de relación que usamos los seres humanos, en los que los seres humanos usamos soft skills. En primer lugar, lo que yo llamo la relación conmigo mismo, ¿sí? Estamos hablando de habilidades como autoeficacia, estamos hablando de habilidades como control de emociones, estoy
refiriéndome a gestión del tiempo. Es decir, cuando yo mejoro en estas características, me vuelvo un ser humano más, digamos, capaz de alternar con su medio ambiente. Y eso me permite ir al segundo nivel de relación, que son las relaciones con alguna otra persona, ¿ya? Con alguna otra persona entendida desde una perspectiva individual. Estamos hablando en este caso de relaciones de soft skills del tipo comunicación interpersonal, escucha activa o resolución de conflictos. Es decir, me sirven para vincularme con otras personas en un plano individual. Y luego que tengo la capacidad de vincularme bien con otras personas en el plano individual, puedo pasar a un nivel de relación superior, que es decir, una relación con colectivos, con los colectivos que frecuento a lo largo de mi vida laboral y personal. Estoy hablando de habilidades del tipo liderazgo, trabajo en equipo, team playing, cosas de esta naturaleza, hablar en público, ¿sí? Que tienen que ver con la manera de relacionarme, pero ya no con una, sino con varias personas. Entonces, estas habilidades son muy importantes porque de alguna manera nos han permitido a los seres humanos llegar a donde estamos como especie dominante prácticamente del planeta. Es decir, gracias a las habilidades blandas, a las soft skills, estamos en capacidad de tener un conjunto de creencias compartidas como comunidades, estamos hablando de la capacidad de tener relaciones interpersonales a varios niveles, estamos hablando de la posibilidad de tener colaboración entre nosotros. Es decir, lo que hemos construido en el mundo y lo que estamos cuidando hoy día gracias a la nueva emergencia y a lo que se viene como nueva normalidad, es gracias a nuestra capacidad de ser eficaces en manejo de habilidades blandas. Las habilidades blandas no nos las han enseñado, es importante señalar esto, no hemos tenido horas lectivas dedicadas al trabajo de habilidades blandas o de soft skills, pero son muy necesarias y son igualmente aprendibles, pero son aprendibles desde una perspectiva diferente a cómo se han aprendido las cosas, las habilidades duras que hemos encontrado en nuestra formación profesional. Estamos hablando de que crear nuevas habilidades blandas es modificar los hábitos de comportamiento, tenemos que cambiar la manera como actuamos, o sea, no solamente necesitamos saber de una habilidad como comunicación interpersonal, sino que tenemos que ser capaces de poner en práctica esa habilidad, de cambiar nuestra manera de comunicarnos con las personas, ¿ok? Tenemos igualmente que necesitamos igualmente de un acompañamiento porque nos vamos a equivocar en el principio, necesitamos a alguien que nos ayude y nos guíe. O sea, el proceso de aprendizaje es factible, pero es un poco más complicado que el que hemos tenido hasta el momento. Con esto podemos entrar a hablar rápidamente de las soft skills que requerimos para lidiar con las tres tendencias. La primera tendencia que dijimos fue la tendencia de personas al centro, ¿sí? Y hay para eso tres, si me acompañan, por favor, en la lámina 8. Sí, estamos en la lámina 8, ¿no? Perdón, la 9. No, disculpen, está bien. En la 8, por favor. Sí, gracias. Bien, les decía, digamos, trabajar con la tendencia de poner a las personas al centro de nuestro negocio, necesitamos obviamente de la habilidad llamada inteligencia emocional. El cliente, los proveedores, los consumidores y todos están desarrollando nuevas necesidades. Tenemos que estar capacitados para comprender adecuadamente el entorno emotivo que cada uno de ellos trae, porque están complicados, están confundidos, están angustiados, y tenemos que, las personas en nuestra organización deben estar en capacidad de situarse en los zapatos, en el lugar donde ellos están, para de esa manera favorecer una estrategia centrada en la persona. Esto es fundamental para las organizaciones. La segunda que necesitamos, la segunda habilidad para trabajar personas al centro es creatividad, ya lo hemos dicho. Los medios tradicionales, los escenarios, los planes de acción, tal como los entendíamos, dejaron de existir de un momento a otro. Tenemos que desarrollar una capacidad de reordenar los factores y desarrollar nuevas soluciones a los problemas que estamos enfrentando. Esto va a ser una habilidad clave también en las organizaciones. Otra importante es el análisis causal, es decir, los consumidores van a ser más críticos, van a estar más enfocados
en parámetros de selección de nuestro producto, de nuestra marca, que no son los habituales, por ejemplo, temas de sostenibilidad, medio ambiente, comercio justo. Por lo tanto, van a reaccionar, digamos, ante las medidas que nuestras organizaciones tomen, y las organizaciones deben poder distinguir con claridad cuál es la causa real de esta reacción antes de poder actuar. Esto nos va a permitir resolver causas reales y no simplemente estar atacando los síntomas. Siguiente, por favor, para referirnos a las habilidades blandas que tienen que ver con mejora de la experiencia de cliente. Aquí también he escogido 3. La primera es escucha activa, habilidad para entender a la gente, que ahora se vuelve más importante probablemente que nunca en la vida anterior. Si no escuchamos, la gente simplemente va a dejar de expresarse, y nosotros necesitamos a cada paso conocer el modo como el cliente, el consumidor, la persona ve el mundo, siente nuestro producto, siente nuestro establecimiento, siente nuestra marca, y qué es lo que piensa de ella o de nosotros mismos. Si no somos capaces de entender con claridad este modo de ver el mundo del cliente y del consumidor, vamos a fallar en los intentos de adaptarnos. La siguiente habilidad requerida para desarrollar para enfrentar la tendencia de experiencia al cliente es el tema de comunicación interpersonal, que tiene que ver con la habilidad para hacer llegar los mensajes a todas las instancias y a través de todos los medios. Es decir, esto implica que nuestros equipos sepan contar historias, sepan escribir propuestas, sepan participar adecuadamente en reuniones, sepan redactar informes. Si tenemos a la gente escuchando activamente y ha logrado descubrir la esencia en el sentido de los consumidores o de un consumidor o de una situación en particular, no nos sirve de nada si esas personas que descubrieron esa necesidad no son capaces de hacer llegar su propio mensaje con claridad a toda la organización para que la organización pueda tomar medidas al respecto. La siguiente habilidad, y estamos ahora en la lámina número 9, perdónenme, la siguiente habilidad que necesitamos para para enfrentar esta necesidad de mejorar nuestra experiencia cliente es la habilidad de tener pensamiento crítico. Es decir, esto implica que seamos conscientes del modo como pensamos. Nosotros solemos aplicar una serie de filtros y de incorporar sesgos de distinta naturaleza que suelen afectar la objetividad, el análisis y la claridad que tenemos al momento de tomar nuestras decisiones. Este proceso mental tenemos que entenderlo con claridad dentro de todos los niveles de toma de decisión en la organización. Si queremos realmente enfocarnos en mejorar la experiencia, debemos estar seguros de que este proceso decisorio es el correcto, ha seguido los pasos adecuados, no tiene sesgos importantes, no está afectado indebidamente por creencias que no vienen al caso, ¿ya? Y que de alguna manera tenemos sistemas de pensamiento eficaz que nos ayudan a desarrollar y a marchar adelante en el proceso de mejorar la experiencia. La tercera tendencia, y pasamos a la siguiente lámina, por favor, es la tendencia de generar confianza. Para generar confianza, las habilidades que necesita nuestro equipo en primer lugar son empatía. Empatía implica lograr entender el contexto y la situación desde la cual las personas están actuando o están expresando opiniones. Cuando logramos entender este contexto, tenemos una dimensión mucho más rica del modo como estas personas visualizan la realidad. Somos capaces de sintonizar mejor con ellos y de predisponernos y de predisponer nuestro mensaje, mejor dicho, de elaborar nuestro mensaje de una manera correcta y adecuada para que este mensaje sea mejor aceptado y entendido por el destinatario. Cuando tenemos empatía, somos capaces de sintonizar mejor con la gente, y hay que tener en cuenta que las personas siempre prefieren hacer negocios con aquellos que nos caen bien. La habilidad de empatía es la que nos ayuda a lograr estos vínculos con la gente para favorecer la generación de confianza. Otro elemento importante es el tema de la asertividad. Pues nada genera más confianza que
el manejo adecuado de expectativas y expresar de manera clara nuestro modo de pensar. En esto consiste la asertividad, en decir las cosas, decirlas bien sin lastimar, sin ofender, pero estar en capacidad de expresar claramente el punto de vista, no generar falsas expectativas. Los consumidores y los clientes nos tienen lealtad porque comparten la razón última por la cual estamos en el negocio, lo que Simon Sinek denominaba el why en su libro. Entonces debemos lograr que toda la organización y que todas las personas en la organización proyecten estas convicciones. La tercera, para generar confianza, es el tema de control de emociones. Los tiempos están complicados, las emociones nos acechan en cada esquina, hay temor, ansiedad, enojo, hay desaliento. Si dejamos estas emociones libres y que circulen con libertad, pero van a perjudicar no solo nuestro estado de ánimo, sino también la calidad de las decisiones que tomamos. Con un mercado que está observándonos en cada movimiento, es muy importante que desarrollemos esta habilidad en todo el equipo. Para terminar, hay algunas otras habilidades, siguiente lámina por favor, que no están directamente vinculadas con las tendencias, pero que siempre nos van a servir. La primera de ellas es adaptabilidad, muy rápidamente. Siguiente, no, está bien. Adaptabilidad, que es fundamentalmente la capacidad de pues, tener la flexibilidad suficiente para hacer lo que haya que hacer directamente. Hace poco escuchaba yo decir a un empresario textil que Gamarra no estaba preparada para vender por internet. Bueno, nadie está preparado pues directamente, pero si partimos de la premisa de que no lo vamos a poder hacer, simplemente nos vamos a quedar en eso. La actitud correcta no es, oye, no lo podemos hacer, señor gobierno, vea usted qué puede hacer para ayudarnos. Esa es una manera muy inadecuada como podemos enfrentar esta crisis. Necesitamos capacidad de adaptación. La siguiente es autoeficacia. Autoeficacia es eso de puede que no tengamos claro el camino, pero nos asiste la certeza de que vamos a encontrar la salida y que vamos a poder continuar en la brega. Esta es una de las capacidades, de las habilidades en las cuales se fundamenta la resiliencia, ¿ya? Y que, bueno, las organizaciones de todos los rubros, y muy en especial las de consumo y retail, necesitan poder infundir esta certeza en sus equipos, que la gente no se desanime, que la gente no se nos caiga. El tiempo está difícil, la manera como hacíamos las cosas es diferente, pero vamos a salir adelante. Los equipos de liderazgo tienen que ser autoeficaces y trasladar autoeficacia a sus colaboradores. El aprendizaje continuo es otra fundamental, indudablemente, ¿ya? Las cosas cambiaron, van a seguir cambiando, la nueva normalidad es algo que tenemos que construir y no sabemos exactamente hacia dónde va a ir a parar. Tenemos que desarrollar la capacidad de desaprender las cosas que solíamos hacer en su momento y desaprender con rapidez y de aprender con más velocidad todas las nuevas destrezas que el futuro nos exija. La última, yo le llamo liderazgo de soporte. Siempre que le preguntamos a alguien cuál es la, digamos, característica más importante de un líder, nos dicen que es visión de futuro. Pero cuando las visiones de futuro, a ver, nadie en la visión 2020 tenía claro que íbamos a tener el zafarrancho que hoy día tenemos. Hoy en día, proveer visión de futuro es importante, pero hay una habilidad mucho más importante y que deben los líderes desarrollar. Le llamo liderazgo de soporte, la capacidad de apoyar, la capacidad de ayudar, la capacidad de ponerle rostro humano al liderazgo propiamente hablando y a la gestión. La gente, como dije, está preocupada por parar su empleo, está preocupada por cuidar su salud, está preocupada por una serie de cosas, ¿sí? Necesitamos que nuestros equipos en esta crisis tengan esa guía de camino de parte de su líder, que no es solamente la visión hacia dónde vamos, sino por dónde vamos a salir con claridad, e inspirar confianza y trasladarles tranquilidad a todos ellos. Siguiente lámina, que es ya la despedida. Les agradezco mucho a todos por su tiempo y su atención y quedo a la espera de las preguntas que ustedes y que nuestro conductor, moderador, nos haga al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Qué interesante escuchar esta dimensión del problema, la dimensión de las habilidades blandas.
es algo que a veces no se toma en cuenta, pero tiene lugar en todas partes de la cadena de valor del sector consumo y distribución. Empecemos con las preguntas. Por favor, háganos llegar sus preguntas. Aquí yo las estoy siguiendo en el chat y voy a tratar de hacer alguna condensación de las mismas y transmitirlas a los ponentes. Francisco, te quería preguntar, si puedes encender tu pantalla y tu micrófono. Te quería preguntar, has mencionado el tema del liderazgo. Yo quería preguntarte, ¿qué tipo de liderazgo recomiendas para un gerente general o un gerente de algún área o un jefe de algún área funcional para trabajar con sus empleados, operadores, colaboradores, cuando a veces tienen que trabajar a distancia, cuando ellos tienen problemas, cuando la comunicación por esta vía es la manera habitual? ¿Qué tipos o qué tipo de liderazgo es el que tú recomiendas para estos líderes? Mira, gracias por la pregunta, Gabriel, es súper interesante y pertinente. Efectivamente, el paradigma del relacionamiento interpersonal ha cambiado por efecto del distanciamiento, ¿ok? Entonces, tenemos que ser mucho más puntuales en algunas características. La primera característica que yo diría necesitamos es, que necesita el líder directamente, es ser capaz de infundir esta confianza, esta serenidad de que estamos todos en el mismo barco, pero vamos a salir todos. O sea, que no se nos vayan tirando por la borda los marineros, ¿ya? Porque vamos a ser capaces de remontar y de situarnos en una capacidad superior. Esto implica mucha cercanía, por lo tanto es un liderazgo que pese a la distancia va a tener que utilizar muchísima tecnología y una pauta de gestión del tiempo importante para poder mantenerse cerca y hablar con cada uno todos los días, y no solamente tener reuniones de trabajo, sino también reuniones en las cuales la gente puede expresar sus temores, sus preocupaciones, sus dudas. Recordemos, ya no, cuando uno está preocupado en la oficina, camina un par de metros y habla con el jefe, esto ya no es posible. Si estás a distancia, necesitamos entonces organizar ese nuevo proceso. La comunicación de parte del gerente tiene que ser también un poco más precisa, tiene que hablar con mayor claridad, tiene que ser mucho más asertivo, tiene que, digamos, estar en la posibilidad de hacerse entender con muchísima más claridad. Tiene que ser un gerente que escuche muchísimo, porque la base de una comunicación efectiva, de una asertividad precisa, es la capacidad de escuchar, es la capacidad de entender no solamente las palabras, sino que lo que hay detrás de ellas. Así que, en resumen de todo esto, yo te diría, es un liderazgo muy cercano, es un liderazgo muy situacional, porque cada persona tendrá cada persona del equipo tendrá panorama diferente de cómo se le viene la vida, y tendrá que ser también un liderazgo muy cercano con mucho rostro humano, ¿sí? O sea, empezar a preguntar mucho más a la gente cómo se siente. La gente está asustada, la gente está... me parece excelente el comentario que alguien pone. En resumen, un liderazgo empático, yo te diría fundamentalmente sí. Alguien, no alcancé a leer el nombre, perdonen, pero alguien lo escribió. Si no te lo ponían, te lo ponía yo también, ¿no? Estoy de acuerdo. Me parece importantísimo el punto de la comunicación y de la cercanía con los trabajadores. Karina, hay un comentario que nos dice que nos hemos focalizado mucho en hablar de las capitales, ¿no? De ciudades grandes. Pero, ¿qué pasa en provincias? ¿Qué pasa en las empresas que no tienen tantos recursos? ¿Qué pasa con la digitalización en esos casos? Te transmito esa pregunta a ver si nos das luces sobre ello. Y bueno, es interesante y creo que también es muy válido porque hay hoy en día lo que se llaman empresas sociales. Yo no sé si ustedes sabían que lo que es el SMS, que es pues los mensajes de texto que son regulares, viene de Pakistán, de un inglés que como no había internet en las provincias decidió pues desarrollar esta tecnología para comunicarse con sus clientes. Entonces yo creo que es importante saber pues si no hay conectividad Wi-Fi para vender, a lo mejor el medio de comunicación puede ser el SMS, ¿no?
Y eso es lo que llaman hoy en día, bueno, yo creo que aquí hay una tremenda oportunidad en los emprendedores identificar esos problemas y buscar soluciones a través de ideas creativas. Entonces, les comento ese ejemplo porque, bueno, no nada más es una empresa social porque solucionó un problema social, sino después se capitalizó y se pudo vender, pues, a multinacionales a un alto valor. Gracias, Karina. Ramón, quería preguntarte, tú has comentado sobre la integración, sobre la escala, y aquí me hacen una pregunta bien directa. ¿Cómo reduzco los costos de transporte en mi compañía ante esta realidad? ¿Cómo se enganchan esta pregunta con esta realidad o estas tendencias o recomendaciones que has hecho? Bueno, pues primero que nada habría que ver qué tipo de compañía es, ¿no? En todo caso, como decía al principio, la tendencia actual es la optimización en la economía colaborativa, la colaboración, pero como primer paso, una excelente manera de optimizar los procesos de transporte sería hacer todo un análisis de flujos, de mercancías que se están moviendo, de capacidad de los medios de transporte que tienes, como de cuánto aire estás transportando en las cargas, es decir, si llevas carga completa o no. Por un lado, a un nivel más operativo, y hacer todo un rediseño de la reingeniería de la cadena de su estrategia logística, a ver si lo expreso bien. Es decir, ver si realmente estamos moviendo la mercancía en lugares que no debemos, si tenemos correctamente ubicados los almacenes, de forma que se optimice el coste de transporte, porque el coste de transporte al final es la partida más cara de toda la logística, ¿no? Entonces, combinando elementos como los stocks, la ubicación de los stocks, la proximidad a los centros de consumo y los flujos de transporte, se puede dar una primera batida estratégica. Y luego, a un nivel más operativo, está la utilización de herramientas que facilitan el ahorro de costes, como pueden ser los TMS, los sistemas de gestión de transporte. Estas herramientas, alimentadas o no con inteligencia artificial, como yo mencionaba al principio, para optimización de rutas en el caso de gran complejidad, pues pueden ser sin duda un aliado importante en la reducción de costes de transporte. Bien interesante la pregunta. En todo caso, la respuesta que he dado ha sido genérica y sería cuestión de ver un poco el caso concreto. Gracias. Gracias, Ramón. Karina, te quería transmitir una pregunta. Mira, nos dicen que los retailers tuvieron que incursionar de golpe en el e-commerce y algunos no lo hicieron bien a la primera, fallaron y se tuvieron que someter a las críticas de sus clientes, de sus consumidores. ¿Cómo debe el retailer abordar esta situación en que él mismo está aprendiendo y tal vez comete fallas y sin embargo tienes, como comentó Francisco, un consumidor súper exigente que ya quiere la solución en la forma que él la reclama y en el momento que la necesita? ¿Cómo abordas este tema? Y te quería unir esto con otro asunto. Se había comentado que es un momento en que estamos interactuando con la marca, con el nombre, con el prestigio de tu empresa. Entonces hay decisiones que tomar que involucran el prestigio de tu empresa, ¿no? ¿Envío o no envío este producto? ¿No? ¿Implemento o no implemento esta medida de seguridad? ¿Cómo el costo y la marca interactúan en esta relación también? Sí, bueno, es difícil responder porque en las crisis nunca sabemos cómo vamos a reaccionar, ¿no? Yo creo que la falta de planificación siempre va a aumentar el riesgo de fracaso. Y experimentar, aunque hablé de las tecnologías que forman parte de la nueva innovación estratégica, hay que tratar ahí metodologías para evaluar cuáles son las mejores plataformas. Nosotros podemos apoyar en eso y de hecho hay una compañía que se especializa en eso, en evaluar qué es lo que más te conviene. Entonces yo digo siempre buscar a los especialistas, porque si nos tratamos de lanzar nosotros solos a ver qué podemos hacer, evidentemente el riesgo es muy alto y como estás hablando tú, el impacto en la marca, en la credibilidad, confianza que estaba hablando Francisco, y en el tema pues de la capacidad operativa que hablé, que no es nada más la estrategia, sino la capacidad operativa de falla, la satisfacción va a ser tan alta que a la larga, más que buscar clientes leales, voy a más bien generar mucha deslealtad y desconfianza, ¿no?
Entonces yo sí digo que aunque hay que actuar rápido, ser ágiles y con mucha velocidad, sí tratar de planificar y buscarse a los expertos. Yo creo que esa es la mejor fórmula. Bien, nos hacen una pregunta que creo que involucra a los tres. Nos preguntan sobre la experiencia de compra. ¿Cómo es que la experiencia de compra, ya sea e-commerce o en la tienda física, puede mejorarse desde el punto de vista de cada uno de ustedes? Francisco primero, por favor. A ver, pues la experiencia de compra es el tema central del edificio que estamos, del nuevo edificio que estamos tratando de construir. Yo te diría la capacidad de las personas que están del lado de nuestras organizaciones para efectivamente ser capaces de resolver adecuadamente, tener la información necesaria para resolver, tener la capacidad de entender cuál es el problema que tiene la persona, entender cuál es además la necesidad y la carga emotiva y psicológica que trae en una situación determinada, son fundamentales para que esa experiencia de compra pueda convertirse en una en donde realmente se proyecte que nuestra organización, nuestra empresa, nuestra marca está efectivamente preocupada por la gente en primer lugar, ¿no? Eso implica detrás toda una serie de rediseño de procesos, ¿no? Que son complicados y son difíciles, indudablemente, y hay que saber cómo hacerlos, pero yo te diría, la primera cara es la actitud de las personas y esa propensión hacia resolver los problemas al cliente antes inclusive de que este pueda darse cuenta de cuáles son realmente. Ahí para nada más complementar, bueno, yo tuve la experiencia de liderar un proyecto y bueno, primero es el reclutamiento y selección en servicio al cliente y en experiencia, reclutar a personas que realmente tienen la actitud de servicio es más fácil que modificar comportamientos. Yo no digo que los que ya están no los pueden aprender, pero la actitud de servicio se mide hasta en una entrevista. Cuando tú ves la iniciativa, la compasión, la empatía, etcétera, del colaborador, ¿no? En la práctica que yo tuve, que entrené 800 empleados, realmente, bueno, les dábamos entrenamientos a todos y ya en la práctica, porque yo me pasaba 5 días completas en la tienda, yo decía quién podía estar y quién no podía estar porque le veía tanto las habilidades digitales, la actitud que es tan clave, y bueno, y definitivamente la rapidez, ¿no? Porque a veces no se quejan de que el proceso sea malo, sino que la gente es lenta. Hay una lámina que yo uso porque yo me especializaba en ese tema de servicio al cliente y calidad de servicio, es que a veces no es la tecnología, sino el cajero que es lento, ¿no? Entonces, bueno, es la combinación de todas esas variables en la estrategia de servicio que hay que tomar en cuenta, bueno, recompensar, medir. Yo siempre reconocía pues a los buenos colaboradores y les daba premios. Nosotros premiábamos a los empleados que tenían la habilidad pues de lograr esa empatía y buenos resultados con los clientes, ¿no? Bien. Ramón, desde Supply Chain, ¿cómo ayudamos a la experiencia de compra? Estoy en mute ahora. Desde el punto de vista de Supply Chain, y hilando con todo lo que comentábamos antes, el primer punto principal sería el que no haya faltantes en los anaqueles. ¿Anaqueles se dice en Perú? ¿Sí? Sí, en las estanterías. Las estanterías. Que no haya roturas de stock, que las variabilidades en la demanda haga que en todo momento tengas todo el producto que necesitas en cada situación de la tienda. El otro punto es que, dada la situación actual, el consumidor va a requerir seguridad, comodidad en la operación, va a querer el mínimo contacto humano, porque va a tener miedo de ser contagiado, ¿no? Entonces, el diseñar layouts de tiendas que tengan pasillos amplios, seguros, donde se pueda navegar bien sin tener ningún tipo de problema, ¿no? El e-commerce es un aliado indiscutible. Alguien decía antes sobre que
para empezar el e-commerce hay que equivocarse. Empiecen y equivóquense, ¿no? No pasa nada. Aquí ha pasado igual en todos los países del mundo. En un estudio reciente que tengo por ahí, tan solo el 15% de los retailers a nivel mundial, en los 5 continentes, reconocían estar suficientemente digitalizados, ¿no? Hay mucho potencial de mejora y hay que experimentar y avanzar en el e-commerce, ¿no? Y se conseguirá, pues, la experiencia de e-commerce de cliente en e-commerce tiene que ser suficientemente satisfactoria y no se olviden de la última milla, que tengan la entrega, el delivery adecuado. ¿Y qué más? Bueno, en la tienda física yo buscaría tal vez, en línea con este punto de seguridad, interacción mínima, pues automatizar, por ejemplo, procesos de caja, ¿no? El digitalizar estos procesos con soluciones que ya existen y son baratas, de autoescaneo de códigos, de forma que puedas pagar sobre la marcha y no tener que pasar por el proceso más penoso que existe en toda la operación de tienda, que es la caja. Algunas ideas solamente en el contexto actual. Genial. Ramón, quería transmitirte otra pregunta. Nos preguntan, ¿qué determina la complejidad de la cadena de suministros en este caso, en el caso de la crisis? Y una pregunta complementaria de uno de los asistentes es que él ve la distribución como cuello de botella. ¿Estás de acuerdo con eso? Vamos a ver, supongo que dependerá de cada mercado. Aquí, yendo a la segunda pregunta, la distribución no ha sido un cuello de botella. Yo creo que ha sido lo que ha salvado en gran medida ha sido como el cuerpo de sanitarios. La gente al principio desconfiaba, tuvo pánico, hizo acaparación indebida y se dio cuenta, pasadas las semanas, que la distribución funcionaba y que no faltaba nada en las tiendas, ¿no? En los supermercados. Con lo que, como decía al principio, el tener una distribución en flujo tenso ha funcionado, ¿no? No sé si al final se acumulará algo de stock como seguridad en los distintos eslabones, pero bueno, por ahí debería ir. Y respecto a la primera, no sé si he respondido a la segunda pregunta, pero la primera pregunta iba por la complejidad en la distribución, ¿no? Bueno, la complejidad el que haya muchos niveles en la cadena, ¿no? El que haya muchos eslabones, el que de alguna manera pues haya saltos, lo que comentaba también antes de cadenas de logística largas, probablemente sea uno de los elementos que más complejidad aporta. El hecho de que tener lead times de tiempo muy largos desde China o Extremo Oriente hacia nuestros mercados hace que se complique todo y sea bastante poco controlable, ¿no? Digamos que son los factores que pueden hacer más compleja una cadena de suministro, ¿no? Bien. Hemos hablado de empatía, Francisco. ¿Cómo hacemos para ponernos en los pies del consumidor? ¿Qué está sintiendo el cliente en su casa en este momento? Y cómo hacemos para interpretarlo desde nuestros negocios. Mira, muchas veces el ejercicio de empatía se ve dificultado porque usualmente decimos, sí, hay que ponerse en los zapatos del otro, pero esto es fácil de decir, pero realmente complicado de hacer. Voy a poner el ejemplo de la típica crítica que escuchamos en redes sociales respecto de que si la gente sale a la calle cuando hay, ¿no? Que si los vendedores ambulantes de gamarra están todos en la calle, que si nadie tiene respeto por la gente y que si pues están en la calle en la mitad de la cuarentena, y qué barbaridad que nos enferman a todos y complican el panorama de atención sanitaria. Empatía quiere decir ponerse realmente en los zapatos. Es decir, si yo fuera una persona, como decíamos hace un rato, que no tiene refrigerador en casa, no tengo manera de comprar anticipadamente. Si yo soy una persona que no tiene un ingreso por un salario, yo soy una persona que lo que gana en el día es lo que logro llevar a casa y comprar alimentos. Entonces tengo que salir todos los días, con COVID o sin COVID. Estamos en un país con 70% de economía informal. Es muy fácil decir, oye, qué barbaridad, ¿cómo no se quedan en la casa estos y salen a la calle? Empatía realmente quiere decir, oye, sitúate en la vida de esta persona. Yo creo que esta
este principio, este precepto puede perfectamente servir para el consumidor también. Hemos estado acostumbrados a vivir en el mundo del consumidor. Lo tenemos con bastante claridad. Pero lo hemos, digamos, precisado más para venderle que para entenderlo realmente. Ahora este consumidor tiene probablemente una reducción de ingresos, tiene una preocupación por su salud, como se ha dicho varias veces en la reunión, tiene problemas para salir de su casa. Ok, ¿de qué manera puedo yo, situado en esa realidad, entendiendo esa realidad, no la de mi compañía, la de él, brindarle soluciones? Esa es el paralelo que yo podría hacer. No sé si estoy respondiendo el sentido de la pregunta, Gabriel. Gracias, Francisco. Y acercándonos hacia el final, una pregunta para Karina. Uno de nuestros asistentes nos dice que él quiere implementar un negocio de e-commerce y que tiene dos opciones. Una es hacer logística de entrega de pedidos desde la tienda, es decir, recoger los productos en la tienda para llevarlos al consumidor. Y la segunda es hacerlo directamente, ¿no? Saltándose la tienda. Una tienda online propia con su stock propio. ¿Cuál alternativa le recomiendas a un pequeño negocio, a una pyme, por ejemplo, que arranca de ahora y de esta manera? Sí, bueno, va a depender de su capacidad de tienda y de almacenamiento, porque aquí lo que ha pasado es que las tiendas que han logrado, eso se llama ahorita online ordering and pick-up, tiene un nombre y todo. Si no tienes un lugar en donde poner los productos y que pueda tener, pues las personas, aquí lo llaman curbside, que lo entreguen en el carro, o que las personas se tengan que bajar, esa factibilidad no existe. Si entonces llevar a domicilio, ya sea propio o terciarizado a través de una plataforma, sería lo más viable. Si la tienda sí cuenta con el espacio y los recursos para adaptar su tienda a esos servicios, yo he logrado ir a tiendas pilotos de empresas que lo están haciendo, ya diseñan tiendas con esas áreas. Entonces, bueno, la recomendación siempre es que esa va a reducir costos que no tienes tú, bueno, al menos que el delivery realmente lo pague el consumidor. Dar las dos opciones siempre es mejor para el cliente, ¿no? Y respondiendo un poquito a lo que comentó Francisco, en el tema de la empatía, aquí en Estados Unidos lo que está pasando, bueno, hay estas campañas de endomarketing y de in-marketing que we're all in this together, estamos en esto todos juntos, y yo creo que ahorita está pasando mucho que los empleados que están volviendo a sus lugares de trabajo lo están valorando, y yo siento eso en la actitud de las personas y de los servidores, ¿no? Uno va a las tiendas y tú ves ahorita que están todos contentos que abrieron y que tienen tienda, ¿no? Abierta para ofrecer al consumidor. Entonces hay pues esa emotividad, yo creo, y que estamos sanos. Eso también lo siento. Estamos ofreciendo servicios con trabajo y sano. Eso yo creo que es importante ahorita valorarlo mucho. Genial. Y Ramón, para finalizar, una pregunta de Supply Chain Management. Has hablado de sincronizar. Ahora, muchos han visto que sus sistemas de información de planificación de la cadena de suministros, etcétera, no han respondido bien en esta época, y has mencionado el efecto látigo. ¿Qué deben hacer a futuro con estos sistemas? ¿Deben mantenerlos, deben modificarlos, deben buscar otros? ¿Cómo ves el impacto en los sistemas de información de la logística? Bueno, esto ha ocurrido en todas partes del mundo, no tienen que extrañarse, ¿no? Como decía un poco al principio, la forma de distribución en este mercado es más de flujo tenso, pero bueno, no hay que ser tan radical. En otros mercados no están así por las peculiaridades de la geografía o de la distribución, ¿no? Entonces, lo primero es ver si cuentan con una herramienta adecuada de planificación. Hay muchas empresas que prometen herramientas de planificación, pero no son tales, son herramientas transaccionales. Lo primero es ver si cuentan con la tecnología. Y lo segundo es ver si la tienen bien customizada, entre comillas, es decir, adaptadas a la realidad de la demanda que tiene, la tienen bien alimentada con información de históricos, de venta, y que se optimizan unos patrones de demanda que más o menos se van ajustando en la realidad al modelo que tiene detrás de previsión, ¿no? Entonces, que nadie se asuste, esto es una pandemia, la pandemia va a ser incontrolable, si viene otra, igualmente habrá rupturas de stock, que no haya pánico. El tema es volver a adaptarse a la normalidad y volver a tener clara cuál es la demanda que va a quedar al final, ¿no? Y a partir de ahí empezar a jugar de nuevo.
Muy bien, muchas gracias Ramón, muchas gracias Karina, muchas gracias Francisco. Yo creo que ha sido una buena sesión. Hemos visto diferentes puntos de vista y diferentes partes de la cadena de valor de consumo y retail. Así que creo que hemos aportado y sería interesante mantener el contacto con nuestros asistentes. Si ponemos nuestros correos en el chat, mantendremos ese contacto para seguir las preguntas que puedan tener después de esta discusión. Y gracias a todos por estar aquí. Gracias de parte de la Universidad del Pacífico, de Pacífico Business School. Los animo a seguir también a la Universidad del Pacífico y Pacífico Business School en sus webinars, en los diferentes cursos que ofrece y en la maestría especializada en Supply Chain Management, que tiene un doble grado con España. Así que gracias a todos y bienvenidos para seguir interactuando con nosotros en estos interesantes temas. Hasta luego, gracias.